Bueno, primero quiero agradecer a Joaquín y a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir este trabajo que vengo haciendo desde hace rato y que bueno, la intención es tratar de hacer más inteligible la dinámica bélica, la dinámica del narco y la relación que tiene con el Estado, para sobre todo para llevar a cabo procesos pues que sean efectivos en la consecución de la justicia social en México, ¿no? Entonces, este trabajo lo he estado desarrollando desde hace rato, pero en este caso particular estoy aterrizando únicamente con la violencia ejercida contra periodistas, ¿no? Bueno, reitero mi agradecimiento con todos ustedes. Y primero lo que me gustaría compartir es algo que aparece como oscuro, vaya, es cuál es la teleología de la producción de información. Es decir, hay todo un proceso de producción de información, hay la información, por ejemplo, algunos medios están apoyando el proyecto gubernamental, es decir, por ejemplo, funcionan como un dispositivo de propaganda, funcionan como, es digamos que lo que llaman coloquialmente la prensa vendida, o bien en este caso pues que deja una clara relación y complicidad con el Estado. Y por otro lado existen medios que digamos son independientes o que tienen cierta independencia, y en este proceso pues no se alcanza a distinguir, por ejemplo, cuáles son independientes, cuáles no. Por ejemplo, dentro de algunos medios que están comprometidos con los intereses del Estado, pues dentro de ellos trabajan reporteros que tienen intereses, digamos que particulares o intereses sociales, que aunque trabajan produciendo información favorable a la gestión gubernamental, también tienen sus propios blogs, tienen sus propios espacios en donde esto hace complejo la lectura o la interpretación de la participación de la prensa en esta crisis de Estado. De tal manera que la teoría clásica en lo que se refiere al rol que juega la prensa, esa que señala, por ejemplo, que que es una especie de aparato ideológico de Estado, que está al servicio de la hegemonía local, que hay una complicidad, que se pretende manipular la información para manipular las conciencias, etcétera. Esta lectura, digamos que mecánica, pues no queda corta en el tipo de ejercicio de producción de información que existe en una situación bélica. Entonces, hemos decidido, la gente que está interesada también en esos temas, no tomar ese tipo de lecturas lineales, sino hacer más bien lecturas de carácter complejo. En este caso, por ejemplo, en lo que se refiere a la complejidad, una de las cosas que me dejó claro el concepto de complejidad era que mientras que en un sistema lineal uno podía ir caminando por la calle, patear una piedra y predecir el desplazamiento de esa piedra, es decir, de un punto A a un punto B. En el caso de un sistema complejo, uno va caminando por la calle y patea un perro y uno sabe exactamente cuál va a ser el comportamiento del animal, es decir, se vuelve compleja la situación en tanto que puede ser que suceda una situación que el perro se marche, que el perro nos ataque, que el perro se vuelve compleja, y por lo tanto la relación con el objeto adquiere una relación de carácter probabilístico. De tal manera que la lectura de sistemas complejos creo que nos ayuda a entender cuál sería el comportamiento en este caso, del narco contra los periodistas, o de los periodistas a favor del Estado, toda la complejidad que encierra este sistema. Es importante esto porque, por ejemplo, nada más para citar un ejemplo y para dejar claro cómo está la dinámica, en Tamaulipas, un medio local
decidió publicar una serie de fotografías en donde se mostraba una camioneta balaceada. Estas fotografías no tenían, digamos que parecía que eran inofensivas, no dañaban a nadie, salvo un incidente que ocurrió en una de las calles creo que era de Reynosa. Y sin embargo, el grupo, en ese caso, el sector que estaba tratando de dominar, hay una tensión allí entre el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. De tal manera que el cártel de los Zetas fue y acribilló la fachada, el frente de este medio informativo y mató, creo que, a 2 personas. A tal grado que, bueno, este acontecimiento obligó al medio a sacar un desplegado en donde pedía al crimen organizado que dijera o que le señalara qué información podían ellos hacer circular y cuál es la que tendrían que callar. Es decir, había una incertidumbre porque al final de cuentas no se sabía cómo iban a reaccionar y qué tipo de información ellos consideraban, en este caso el crimen organizado, nociva para ellos mismos, ¿no? Entonces, en este caso, ese medio pues decidió hacer un desplegado y solicitar que por favor les informaran cuáles eran básicamente las reglas del juego, ¿no? Esto nada más para señalar la incertidumbre, es decir, los actores tampoco saben exactamente cuál es la dinámica en la que están involucrados. Por otro lado, el expresidente Felipe Calderón hizo un llamado a la prensa para decirles que pararan de difundir los mensajes del crimen organizado, porque cada vez, por ejemplo, que el crimen organizado asesinaba a alguien y quería difundir una información, no sé, una amenaza o una serie de insultos o evidenciar, por ejemplo, el compromiso de los cárteles con cierto sector de la policía o cierto sector del ejército o con algunos políticos. El narco dejaban lo que llaman narcomantas o narcomensajes, carteles con escritura ahí donde daban este tipo de información. Pues bien, el presidente dijo, bueno, dejen de hacerle el caldo gordo al crimen organizado, porque mientras que nosotros, en este caso el Estado, pagamos una gran cantidad de dinero para poder hacer circular en sus medios nuestra información, ustedes le hacen el favor a los narcotraficantes exponiendo y publicando este tipo de información de manera gratuita. Esta declaración daba por sentado, o mejor dicho, dejaba bien claro un tipo de relación que tiene el Estado con la prensa que es tradicional, es decir, que viene desde la instauración de Televisa, que viene desde hace mucho tiempo, y es básicamente, este ejercicio se le conoce como el dar el taco. Dar el taco es una expresión coloquial, por ejemplo, cada vez que alguien va a dar va a dar dinero para que le permita hacer un ilícito, en este caso el político corrupto o la autoridad de corrupción dice, ok, nada más deja para los tacos. Eso se convirtió en algo así de, bueno, o sea, dan taco, o sea, hay que dar, para poder hacer circular esta información hay que dar taco. Y Felipe Calderón con esta declaración pues señalaba lo que sabemos todos, o que se sabe de hace mucho tiempo, que el Estado hace pasar a través de los medios información, digamos que favorece al Estado, pero como si fuera información de carácter pública o como si fuera información de carácter privado. Esa relación, por ejemplo, esa exigencia que le hace que le hizo en su momento Felipe Calderón al Estado, pues bueno, ponía en evidencia precisamente esta tradición. Esto es sobre todo, bueno, se hacía sobre todo para hacer pasar como privado un ejercicio que era gubernamental, que era público. Este tipo de relación también lo hacen cotidianamente para hacer, por ejemplo, disminuir la atmósfera de peligrosidad. Por ejemplo, cuando un gobernador tiene interés en que se perciba seguridad, hace que los medios, en este caso, dejen de publicar información. Hay una relación, por ejemplo, en la cual el Estado le solicita o hace arreglos con la prensa para que deje de solicitar información. De exponer ese tipo de información. Una de los ejercicios, por ejemplo, que hicieron fue que solicitaron que no publicaran en este medio, pero además de eso, que no circular información de estos medios, pero además, como la prensa
para poder tener acceso a la información, a información inmediata, se guiaba a través de la Cruz Roja. Y la Cruz Roja decía, bueno, en este momento ocurrieron tantos accidentes, o ha habido tantos muertos, y la Cruz Roja, o a veces directamente la policía, se coordinaba con la prensa, y la prensa llegaba, cubría el evento, y pues bien, dejaron de suceder ese tipo de relaciones, porque el Estado le prohibió tanto a la policía como a la Cruz Roja local, de cada estado, este tipo de tráfico de información. Esto además, digo, por si fuera poco, esto además, también hay una relación, por ejemplo, hay una especie de, pactos momentáneos que se llevan a cabo entre el Estado y el crimen organizado. Por ejemplo, se solicita que en la temporada navideña, o sea, disminuya o no haya tantos incidentes. Aparte de la relación que tienen con la prensa, también hay una especie de solicitud ¿cómo llamarle esta situación? De cese al fuego, piden una especie de calma. Y algo tan es así que, por ejemplo, una de las hipótesis que circula, de pronto se incrementó la cantidad de crímenes por arma blanca y disminuyó la cantidad de crímenes por arma de fuego. Este estudio lo hicieron unos sociólogos y señalaron que curiosamente en ciertas temporadas incrementaba los crímenes por arma de arma blanca y disminuían los crímenes por arma de fuego. Se supone que esto es para hacerlos pasar como crímenes, por ejemplo, pasionales, o bien por crímenes entre pandillas o crímenes de otra naturaleza que no tienen que ver con el narco, y de esa manera se baja, por ejemplo, la sensación de peligrosidad. Eso es, cuando yo escuché esta noticia o esta información, me hizo recordar el tipo de una estrategia que utilizó Francia, en este caso en Ruanda, para armar con machetes a la población que terminó masacrando a los Tutsi, y esto lo hizo básicamente para señalar, pues bueno, que se trataban de guerras intertribales, ¿no? Que no era una guerra, en este caso, gestada desde otras instancias. En este caso, el arma blanca, por ejemplo, aparecía ahí como una especie de mascarada, del ejercicio bélico que seguía continuándose en la región. En lo que se refiere, por ejemplo, bueno, esto da más o menos un panorama de lo complejo que es la situación, y esto ha acarreado, por lo tanto, pues unas cifras muy altas en lo que se refiere a los crímenes en contra del periodismo. Por ejemplo, había 42 periodistas muertos únicamente del 2010 al 2017. En fin, esta complejidad me hizo tomar en cuenta el modelo bioecológico del desarrollo humano, que es una propuesta de un autor que se llama Uri Bronfenbrenner, y creo que es un modelo simple, que ayuda a entender la complejidad. En este modelo, por ejemplo, se podrían observar el lugar que tiene las relaciones proximales, este autor les llama microsistemas, y los microsistemas, por ejemplo, la relación que guarda el microsistema de la prensa con el Estado, generan zonas de relación que este autor le llama como mesosistemas, y que ese mesosistema, por ejemplo, funciona como una especie de lógica de vectores, en tanto que cuando crece la intensidad en uno de los sistemas, el otro sistema tiende, por ejemplo, a desplazarse hacia él. Y además se podrían agregar otros sistemas. Por ejemplo, se podría crear 4 sistemas en donde estuviera involucrado el sistema de la gestión gubernamental, el sistema del narco, y el sistema de la prensa, y el sistema de las ONGs que están luchando a favor de los derechos humanos y por la consecución de justicia. Total, este modelo me ayudó en algo para poder ver cuáles son por ejemplo, el tipo de heurísticas que se llevan a cabo, las estrategias que se llevan a cabo en los medios para protegerse en contra del crimen organizado. Uno de ellos es el llamado blindaje, es decir, por ejemplo, alguien que es conocido que está dando información a través de un medio y que es muy conocido, se le dan premios nacionales o internacionales en reconocimiento a su trayectoria. Y esto es bajo el supuesto de que entre mayores reconocimientos, mayor impacto podría acarrear
el asesinato de esta persona, ¿no? Es decir, se le blindaba cargándosele de símbolos, en este caso de premios. Esto es algo semejante a lo que señalaría Bourdieu como el capital simbólico, ¿vale? Es decir, no les ponen seguridad, pero los cargan de símbolos para que estos sujetos pues no corran un destino tan funesto como otros, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Han matado gente que ha tenido premios, reconocimientos y recorridos, ¿vale? Entonces, funciona, pero curiosamente sí se le da mayor atención a las personas que han recibido algún galardonado por por Human Rights Watch o por Reporteros Sin Frontera, etcétera. Sí se les da más reconocimiento. Sin embargo, cuando matan, por ejemplo, a una periodista de un medio local pequeño, la nota aparece pues mínima, ¿no? Igual sucede con el periodismo internacional. O sea, es decir, cuando llegan, por ejemplo, un periodista y este periodista en su ejercicio es amenazado o es secuestrado o le pasa o incluso es asesinado, el acontecimiento tiene un revuelo a nivel nacional y por lo tanto mayor participación por parte del Estado en el esclarecimiento de este tipo de incidentes, ¿no? Es decir, funciona, pero además de ello, también se vuelve una especie de un capital simbólico que dibuja un triángulo de vulnerabilidad o de seguridad sobre el reportero. Esto, por un lado, le permite llevar a cabo su ejercicio, pero también, por otro lado, es más vigilado, ¿ve? Uno de los objetivos, obviamente, tanto de reporteros o de prensa libre o de prensa comprometida con este tipo de información es digamos que evidenciar la serie de contradicciones que suceden al interior del Estado. Es decir, por ejemplo, estas contradicciones, pues bueno, las clásicas, en el caso, por ejemplo, de los 70s, era muy insistente la contradicción de la relación que guardaba el Estado con los intereses, en este caso, empresariales. En los 90s, por ejemplo, pasó a otra contradicción también igual de evidente, vaya, en lo que se refiere, por ejemplo, al ejercicio gubernamental contra los movimientos disidentes. Concretamente, la emergencia, por ejemplo, del zapatismo generó la necesidad de reactivar los grupos paramilitares que fueran a atacar a los zapatistas, y en este caso la prensa, por ejemplo, estaba dedicada a dar claridad respecto a esas tensiones, es decir, a dar claridad sobre la participación del Estado encubierto a través de grupos paramilitares, que obviamente estaban bajo la nómina del Estado, bajo el comando del ejército, etcétera, ¿no? Y hoy en día las contradicciones que se señalan son principalmente la relación que guarda el Estado con el narcotráfico y con las empresas nacionales y transnacionales, ¿no? Una de las hipótesis, por ejemplo, que se señala respecto a la dinámica bélica es que no se trata únicamente de una guerra del narco, sino también una guerra que deje las posibilidades como para instaurar las reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma estructural, la reforma energética, vaya, que permite que el Estado se deshaga, por ejemplo, de Pemex y que pase esta paraestatal a manos privadas. Esto da una especie de puerta, lo que Baudrillard llamaba una especie de puerta giratoria, en donde personajes del Estado entran al sector empresarial y del sector empresarial entran al Estado. Y la misma relación se encuentra del Estado con el crimen organizado. Es decir, por ejemplo, el crimen organizado solicita puestos en la administración de la seguridad en el Estado. Y obviamente hay una relación entre el Estado y el crimen organizado. Esta puerta giratoria permite ver que hay una conmutación, es decir, que hay un tráfico de personas. Por ejemplo, hay políticos que son accionistas no me acuerdo cuál es Axon, creo es la compañía, una compañía que está comprando acciones de Pemex, y al mismo tiempo que son accionistas, obviamente están favoreciendo, en este caso, la venta de esta paraestatal. Es decir, la prensa se trata de cubrir este tipo de contradicciones actualmente, es decir, la contradicción en este caso de la relación que guarda el Estado con el sector privado. En lo que se refiere a este tipo de ejercicios, bueno, Bourdieu le llamaba el Estado quejano, ¿no? Es decir, la doble cara que tiene el Estado, es decir, tanto como
respondiendo a los intereses públicos como a los intereses privados. Esta relación se vio muy evidente en el caso de Ayotzinapa. Vaya. Ayotzinapa dejó, digamos que mucha información como para poder hablar de este tipo de relación entre el Estado, el crimen organizado y las empresas transnacionales, ¿no? Una de las, por ejemplo, uno de los capitales más grandes en Michoacán era la venta de hierro, vaya. Es decir, en este caso los templarios estaban preocupados más por la venta de hierro de esta región hacia China, vaya, es decir, en este tráfico comercial, que con la amapola y la coca que se administraban en ese lugar. Y además, este tipo de comercio pasaba por instancias gubernamentales, es decir, por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, total, había una relación, había una cierta complicidad, vaya, en la que participaba el Estado en estas dos dimensiones, tanto con el sector privado como con el crimen organizado. En lo que se refiere a este carácter jano del Estado, es necesario, por ejemplo, señalar, bueno, pues bajo esa lógica, qué papel juega conservar la ilusión de un país democrático, ¿no? Es decir, algo que no queda muy claro es por qué razón el Estado sigue interesado en mantener la ilusión de democracia, vaya. Y por qué sigue, por ejemplo, preocupado, por ejemplo, con tanto nacionalmente como internacionalmente de la protección, por ejemplo, a reporteros. Es decir, aunque solo sea de dientes para afuera, sí hay, en este caso, políticas gubernamentales que persiguen, en este caso, la protección de estos agentes. En lo que se refiere al lugar que tiene el reportero como blindado, uno de los conceptos que creo ha ayudado para esclarecer cuál es la función que tiene es el concepto de Homo sacer de Agamben. El Homo sacer, por ejemplo, es un sujeto que es sacrificial, es decir, está ofertado al sacrificio, es el lugar liminar de la sociedad, es decir, alguien que puede ser asesinado, pero al mismo tiempo es fundante de lo social. Y el blindaje, por ejemplo, que se le da a un reportero, o sea, al mismo tiempo que cumple con el rol de protección, también le da cierto halo de vulnerabilidad, es decir, se vuelve como entre los aztecas, por ejemplo, había toda una tradición, y creo que en varias comunidades sacrificiales, de llenar de atavíos al sujeto que iba a ser sacrificado, ¿no? Y en este caso, los reconocimientos, los premios a las trayectorias, etcétera, que se le dan a los reporteros, pues parece ser como este tipo de atavíos que que mantienen, en este caso, lo mantienen en esa condición de vulnerabilidad y seguridad.